Buenas tardes, Wael. Buenas tardes. Nabil. Buenas tardes. Iván. Buenas tardes. Gracias por acudir a esta conferencia, gracias por estar aquí. En un principio pensábamos que no va a haber tanta gente, pero es una alegría ver que casi se llena la sala. Mi nombre es Amparo Moral, soy integrante del colectivo Indignado de Valladolid. Y bueno, ya que estáis aquí, si no habéis visitado la exposición de dibujos de los dibujantes griegos, pues os recomiendo que la visitéis, porque han hecho un poco de malabarismo esta gente. Han conseguido, a través del humor, denunciar el horror. Hoy continuamos con el programa Valladolid Derribando Fronteras. Es un programa ambicioso que, además de englobar esta exposición de dibujos, también hemos puesto en marcha una serie de conferencias que empezaron el 3 de febrero pasado con la intervención de los dibujantes griegos. Y hoy la conferencia se va a centrar sobre todo sobre las realidades de los refugiados en el mundo. Tenemos la suerte de contar con la presencia de Wael, refugiado sirio, que está aquí en España, acogido en varias ciudades. Aquí está acogido por José Antonio, que anda por ahí. Y anoche estuvimos en una presentación de una película, Nacido en Siria, una película terrible que nos enseña la realidad de Siria a través de los ojos de 7 niños. Además de estas conferencias, tenemos, ya os decía, un objetivo muy ambicioso, que era denunciar las 5.000 muertes del Mare Mortum en el Mediterráneo. 5.000 personas murieron el año pasado y nosotros queremos denunciar esta situación haciendo una simulación el próximo 27 de mayo a las 12 de la mañana en la playa de las Moreras. Queremos simular todas estas personas que han perdido la vida en el mar, intentando llegar a la Europa Fortaleza. Y para eso os pedimos, quienes queráis, que participéis en esa performance, que hagáis como si estéis muertos, porque quizás aquí en Europa estemos un poco muertos también. Ahí fuera están los compañeros tomando nota de toda la gente que quiera participar. Os van a dar un número, os tenéis que comprometer y bueno, os van a asignar una zona de la playa. Os repito, esto va a ser dentro del Teatro de Calle el próximo 27 de mayo a las 12 de la mañana en la playa de las Moreras. Esperemos llegar a esos 5.000 personas y demostrar que Valladolid está en contra de la barbarie, está en contra de la guerra y está en favor de los derechos humanos, el derecho a la vida. Os comento un poco el formato de la conferencia. Como la venida de Wael ha sido un poco inesperada, hemos tenido que cambiar un poco el formato. Entonces, él va a hablar 20 minutos, va a contar lo que él quiere contaros y os vamos a pasar una hoja para que podáis escribir las preguntas que queréis formularle. Las haremos al final del todo. Luego Iván Forero también va a darnos una información de primera mano sobre la situación actual de los refugiados en el mundo y también podéis aprovechar durante su intervención para ir anotando todas las preguntas que le queréis hacer al final de la charla coloquio, que lo que queremos es que sea sobre todo interactiva, que todas aquellas preguntas que tenéis pendientes, que se las hagáis a ellos, que por eso están aquí. Hemos estado dando, Martín, profesor Martín,
unas charlas en pueblos de Valladolid, dando a conocer la situación de los refugiados, y os quería contar una pequeña anécdota. En Mojados, la última charla que di, y le pregunté a los asistentes que cuántas personas refugiadas habían llegado aquí. Y unos me dijeron, pues mucho. Otros me dijeron 100.000, 200.000, 500.000. Incluso hubo gente que me dijo 1 millón de personas. Claro, me quedé pensando, les dije, bueno, pues las cifras son aproximadamente 1.000 personas. ¿Cómo 1.000 personas? Me dijeron, hombre, serán muchos más. Digo, no, 1.000 personas. De las 18.000 que tenían que haber venido, solo han llegado unas 1.000 personas. Y se quedaron pensando. También estuvimos proyectando un pequeño vídeo sobre aquello que pasó un 6 de febrero en Tarajal, en una playa de Ceuta. No sé si os acordáis. 15 personas murieron en el agua intentando llegar a una playa española bajo unas pelotas de goma de la Guardia Civil. Por cierto, no ha habido ningún condenado. Aunque afortunadamente tengo entendido que se está reabriendo el caso, ¿verdad? Cuando acabó la proyección de este pequeño vídeo, yo vi a un chaval jovencito, además llevaba la ropa de Cruz Roja, veía que se revolvía en la silla. Claro, le pregunté, ¿qué pasa? ¿Te ha emocionado, no, este vídeo? ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo, pero bueno, es que algo hay que hacer, no pueden llegar todos, es que son inmigrantes, no tienen papeles, algo hay que hacer para impedir que entren? Esta es la realidad de este país, esta es la realidad. Entonces, queremos que los protagonistas, Wael, refugiado sirio, pero también Iván, que también es refugiado desde 1998, refugiado y exiliado de Colombia, perseguido, amenazado de muerte y que trabaja ahora en el Comité Español de Ayuda al Refugiado. Queremos conocer sus testimonios y vamos a darles paso. Primero les escuchamos y luego les preguntamos. Venga, Manu, adelante. Gracias. Bueno, sé que digo yo que vais a hablar en árabe, sí, y yo les voy a traducir. ¿Sí? Wael va a hablar en árabe y Nabil le va a traducir al castellano. بداية أريد أن أشكر كل من ساهم وكان السبب في وجودي هنا بينكم وأشكركم جميعا على الحضور. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado, han ayudado a que yo esté entre vosotros aquí. Y también doy... Más cerquita, sí. Sin miedo. También doy las gracias a todos los asistentes aquí. أريد أن أتحدث قليلا عن الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام في سوريا قبل الحرب، أي قبل العام 2011. Quiero hablar o explicar, en primer lugar, cómo era la situación económica y social de Siria o de la población siria antes del comienzo de la guerra, antes del 2011. بحسب ويكيبيديا فإن الناتج المحلي لسوريا بلغ 64 مليار دولار أمريكي ونسبة البطالة كانت 8.4% من مجموع القوى العاملة. Antes de la guerra, Siria, el Producto Nacional llegó a ser... También. Acércate más al micro, sin miedo. ¿Así? A ver, sí. Bueno, pues antes de... Espera, ¿hola? Sí, sí que funciona. Así que sin miedo. Vale, venga. Pues decía que antes de la guerra, Siria, el Producto Nacional Bruto sirio llegó a ser casi 64 millares, no millones, más de millones, millares de dólares.
El paro no llegó a superar el 8,4% de toda la mano de obra industrial, agrícola, etcétera, etcétera. فالزراعة وتربية الحيوان على سبيل المثال للحصى تشكل نسبة 26% من الناتج القومي. ومن الجانب الصناعي فقد كان لدينا الكثير من المدن الصناعية متخصصة في الصناعة وتعتبر حلب إحداها. Teníamos mucha industria. Siria tenía ciudades enteras industriales, entre ellas Alepo. Por cierto, es mi ciudad. Cada ciudad estaba especializada en un tipo de industria y teníamos casi el 42%, ¿no? Sí. Representaba la industria el 42% del Producto Nacional Bruto sirio. وأيضا هناك تجارة والخدمات من استيراد وتصدير والسياحة إلى آخره. Bueno, además del comercio, el comercio también es una cosa muy importante en Siria, sobre todo también la ciudad de Alepo es una ciudad muy comercial. También se dice que es la ciudad o la capital de la industria siria. Además del servicio de los servicios sociales, turismo, etcétera, etcétera. من جانب الثورة الباطنية لأنه سبب مهم من أسباب الحرب أيضا، فتحتل سوريا المركز 27 عالميا بإنتاج النفط ويبلغ الإنتاج 400,000 برميل يوميا. Además de los productos que hay en Siria como minerales, hierro, cobre, oro, el petróleo es muy importante en Siria. El petróleo representa casi, Siria ocupa casi el lugar 27 de los países productores de petróleo del mundo. El Producto Nacional Sirio al día son 400 miles de barriles de petróleo. وهناك دراسة حديثة حول وجود النفط قبالة الشاطئ السوري في البحر المتوسط. También hay unos estudios recientes que hablan de la existencia de petróleo escondido en la costa del Mediterráneo, la costa siria del Mediterráneo. لا أريد الكلام عن الوضع السياسي أو أسباب اندلاع الحرب في 2011 ولكن أريد الحديث عن الجانب الإنساني للسوريين في وقت الحرب. Bueno, no voy a hablar de la situación política ni de la causa de la guerra o del estallido de la guerra en el año 2011. المعاناة كبيرة، فالحرب ليست فقط الموت من القنابل والأسلحة، الحرب عبارة عن عدم وجود حياة، لا ماء، لا كهرباء، لا عمل، لا طعام، لا دراسة. Yo no quiero hablar de la causa de la guerra, pero quiero hablar de la situación humana de los sirios en medio de esta maldita guerra. El sufrimiento de los sirios, la guerra, como dice aquí, no es solamente la muerte, sino por las bombas o por el bombardeo, sino o por las armas químicas, sino la guerra es la no existencia de vida. كثير من الناس مدنيين فقدت منازلها والكثير ممن فقد أحد أفراد عائلتها أو كلها وكثير ممن ماتوا من الجوع أو من نقص الإمكانيات الطبية والمستشفيات. O sea, la guerra, como dice, no, es la no existencia de la vida, que no hay agua, no hay luz, no hay escuelas, no hay colegios, los niños no van a los colegios, mucha gente perdió sus casas, sus tiendas, sus comercios, sus trabajos y muchos perdieron miembros de su familia, un hermano, una hermana, un padre, una madre, incluso familias enteras han desaparecido debajo de los escombros. ليس فقط من الأسلحة الناس تموت، لذا فإن أي دولة تعاني من الحرب يستحيل العيش فيها، لذلك يود معظم الناس في سوريا النزوح أو اللجوء ليحصلوا على أبسط حقوقهم في العيش وهي الحياة. Y muchos no murieron como dije antes, por las bombas, por la guerra, sino por el hambre, por la falta de medicamentos y por la falta de asistencia sanitaria. No hay vida.
ولكن للأسف فقط الناس محظوظين أو بالأحرى من يملكون المبلغ الكافي للسفر يستطيعون اللجوء. Por eso cualquier país que sufre una guerra es imposible seguir viviendo en este país. Por eso mucha gente opta por salir del país y refugiarse en otros sitios, en otros países, donde pueden tener lo básico para la vida: comida, bebida, trabajo, etcétera, etcétera. La pena es que mucha gente no puede salir, y solamente los que pueden, y mucha gente salen, o para salir tienen que tener dinero para pagar a las mafias, ¿no? Sí. Eso es. لأنه إذا أردت أن تسافر مدينة أخرى داخل سوريا عليك أن تدفع مبالغ ضخمة للمافيات هناك، ثم عليك دفع مبالغ أخرى لتقطع الحدود إلى تركيا ومنها لليونان. Solamente dice que la suerte, o el que tiene dinero o el que tiene suerte, es el que puede salir, porque para atravesar la frontera de Turquía tienes que pagar a las mafias mucho dinero, incluso para ir de una ciudad a otra. Por ejemplo, los que se van a ir a Turquía desde Homs tienen que atravesar Homs, llegar a Hama, llegar a Alepo, pues allí tienen que pagar. Por lo tanto, el que tiene dinero es el que puede salir y lo pierde todo hasta que llegue a la frontera. أريدكم أن تعرفوا أن هذه الناس مدنية لم تقرر الحرب بل فرضت عليها، وأنكم عندما تدافعون عن حق اللجوء لستم تدافعون عن السوريين فقط، فلا أحد يعرف ما في المستقبل سوف يواجه حرب. Bueno, para que esa gente pueda atravesar la frontera a Turquía, a Grecia, es lo que tienen que tener dinero y poder pagar y llegar ahí. Quiero que sepáis que esa gente civil, la que no es la que decide el estallido de la guerra. O sea, esa gente civil que se refugia o sale no son los que han decidido la guerra, sino ellos son los que sufren las consecuencias de la guerra. فعلى سبيل المثال سوريا استقبلت لاجئين من اليونان بين عام 1939 إلى عام 1945 حوالي 12,000 لاجئ. Cuando la gente es la que sufre las consecuencias de la guerra, y cuando los gobiernos de los otros países les concede el derecho al refugio a esa gente civil, no es que solamente están dando a los sirios, porque lo están dando, es un ejemplo. Los sirios ahora son los que sufren estas consecuencias de la guerra y salen, y los gobiernos les dan la autorización, el refugio en sus países. Pero que Siria, hoy día los sirios son los que están sufriendo, pero también Siria recibió muchos años antes, recibió a muchos refugiados. Por ejemplo, Grecia, en la Segunda Guerra Mundial, entre los años 39 y 45, Siria recibió más de 12.000 griegos refugiados en Siria. ومن مفارقات القدر وبعد 72 عاما أن يفر آلاف السوريين من ولايات الحرب باتجاه اليونان. Y ahora pues han cambiado las tornas, y ahora son los sirios los que se van a Turquía, a Grecia, a refugiarse. Pero aquí voy a añadir yo una cosa también, no lo tienes tú, que sobre todo porque yo soy de Alepo y sé que lo que hay en mi ciudad. En Alepo, en mi ciudad, somos unos 3 o 4 millones de habitantes, pero hay más de medio millón de armenios. Armenios han llegado a Siria por allí, por la Primera Guerra Mundial, por los años 1916, 14, 15, 16, 17, por ahí. Refugiados han llegado de las matanzas que hubo en Armenia por los turcos que llegaron a Siria. Y hemos recibido armenios, hay muchísimos refugiados armenios. Por cierto, los armenios son cristianos, no son musulmanes. También eso para que lo tengáis en cuenta.
y viven ahora actualmente, yo antes de salir de Siria, antes de venir a España, mi ciudad, pues 500.000 o un poco más de 500.000 de armenios viven allí. Vivíamos en paz, vivíamos perfectamente entre nosotros. Son los que ellos tenían el negocio del oro, de la plata, son los que tienen el negocio de arreglar coches, son ellos los manos expertas en los coches. Y por los años 48 llegaron a Siria también más de 500.000 de refugiados palestinos y los hemos recibido con los abrazos abiertos y viven con nosotros en armonía y en paz. Ahora toca a los sirios refugiarse. Continúas. اليونان التي كانت تعد بوابة العبور إلى أوروبا إلى الدول المضيفة كألمانيا والنمسا والسويد وفرنسا وسائر الدول التي تستقبل اللاجئين. Grecia dicen que es la puerta hacia Europa. Por tanto, los refugiados sirios cuando llegan a Turquía y luego a Grecia, su ilusión no es establecerse en Turquía, sino atravesar Turquía, atravesar Grecia para llegar a otros países europeos. ولكن منذ قرار الاتحاد الأوروبي إقفال الحدود أغلقت كثير من الدول حدودها في وجه اللاجئين. Pero desde que la Unión Europea decidió cerrar la puerta, cerrar las fronteras a los refugiados, pues ya muchos gobiernos europeos ya no dejan pasar a los refugiados y se quedan amontonados ahí en Grecia y en Turquía. Sí. بداية من تركيا ثم اليونان وصربيا وبلغاريا وأود أن ننوه أن الوضع في كل من اليونان وصربيا سيء إلى الغاية بالنسبة للاجئين. Los refugiados hoy día, después de que han cerrado las fronteras, pues están en una situación lamentable, en una situación muy difícil, muy difícil. ففي اليونان كان هناك ما يقارب من 50,000 لاجئ معظمهم سوريين عالقين هناك في ظروف إنسانية صعبة للغاية. En Grecia hay más de 50.000 refugiados sirios en unas condiciones infrahumanas. Viven, bueno, pues infrahumanas. يسكنون بعض الخيام. En unas tiendas de campaña, jaima, se dice. وأنتم تعرفون طقس أوروبا الصعب. Además de las condiciones climatológicas que son muy difíciles, mucha lluvia y frío y nieve, etc. ويتم إعطائهم بعض الطعام فقط. Y les dan muy poca comida. وقد بدأت منظمة إعادة التوزيع بتوزيع بعض اللاجئين على عدد من دول الاتحاد الأوروبي. Algunas organizaciones humanas empezaron a repartir comida entre ellos. ومنها إسبانيا طبعا. Y entre ellos España. وقد استقبلت إسبانيا خلال عام 2016 نحو 900 لاجئ. España concedió el derecho al refugio a unos 900, recibieron a unos 900 refugiados sirios. والعدد الذي وعدت باستقبال الاتحاد الأوروبي كان 17,300. Y el número que prometió España acoger era 17.300 refugiados sirios. Sí. ووضع اللاجئين جيد بشكل عام في أوروبا مع وجود بعض المشاكل. La situación de los refugiados en Europa está bien, aceptable, porque no continúas. Sí. فإن الوجود في مكان آمن يعتبر جيد بالطبع. Porque para un refugiado simplemente el estar en un sitio seguro, eso es maravilloso. من المشاكل التي تواجه اللاجئين في إسبانيا مثالا عدم وجود أناس يوافقون على إيجار بيوتهم للاجئين. De los problemas que encuentra un refugiado sirio aquí en Europa, en España, ¿no? Sí, en España. En España es que la gente no quiere alquilar casas a un refugiado. وعدم وجود دروس لغة إسبانية جيدة للاجئين. Y no hay quien se ocupe de enseñarles el español, el idioma. فقط التي تقدمه بعض المنظمات من بعض المتطوعين. Solamente lo que ofrece algunas organizaciones humanitarias a los refugiados.
وبحسب قانون البنك المركزي الأسباني هناك 5 جنسيات من بينها سوريا لا يستطيعون فتح حساب بنكي. Además, un refugiado, el Banco Nacional Español no permite, hay 5 nacionalidades que no les permiten tener una cuenta, entre ellas la nacionalidad siria. O sea, un sirio no puede tener una cuenta bancaria. إنها مرحلة صعبة للاجئين أيضا أن يكونوا في مكان فيه ثقافة ولغة وعادات جديدة عليهم. La verdad es una situación muy difícil para un refugiado, sobre todo un refugiado sirio, sobre todo porque el idioma, las costumbres, la cultura son totalmente distintos. لذا يحتاجون الكثير من المساعدة للاندماج مع المجتمعات الجديدة. Y por eso necesitan mucha ayuda para poder integrarse en la nueva sociedad. أتذكر مقال صحفي قرأته بعنوان هو في مكان آمن لكنه غير سعيد. Dice, recuerda un artículo de un periódico que lo ha leído, se titulaba "El estar en sitio seguro, con esto es feliz", ¿cómo es? لكنه غير سعيد. هو في مكان آمن لكنه غير سعيد. El refugiado está en un sitio, el estar en un sitio seguro, pero no es feliz. وهذا بالضبط ما يحدث لاجئين أعتقد. Y eso es lo que le ocurre al refugiado sirio. أريد أن أشكر أسبانيا حكومة وشعبا ومنظمات ومطوعين مستقلين لكل ما قدموه ويقدموه للاجئين السوريين. Y quiero agradecer a España, gobierno y pueblo y organizaciones humanitarias, independientes y todo lo que, y voluntarios por todo lo que nos han dado y nos han ayudado. آخر رسالة أحب أن أوجهها بالنسبة لوضع اللاجئين. Sí, continuamos. إما أوقفوا الحرب أو افتحوا الحدود. Y lo último que quiero decir a todo el mundo sobre los refugiados, o para la guerra o abrir las fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Wael. Muchas gracias a Nabil, que bueno, es sirio, pero también es de Valladolid, muy de Valladolid. Ha cuidado las narices, gargantas y oídos de los vallisoletanos desde hace más de 40 años, ¿verdad, Nabil? Soy médico otorrino, llevo aquí en España 48 años. O sea que soy más español que sirio, aunque lo de sirio no se quita del corazón. Estaba un poco asustado cuando le pedimos la traducción porque decía, del árabe al español, no el español bien, pero el árabe... Pues es que la verdad es muy difícil volver a hablar árabe, no, o sea, es difícil. Muchos años aquí hablando español y me pongo a hablar con alguien, un paisano, algo en árabe y se me sale del español y dice, ¿qué dices? Es difícil. Bueno, pues muchas gracias, ha sido muy valioso. Ahora, bueno, sí que os quería comentar, repito, si queréis hacer preguntas, las escribimos y luego se las hacemos al final de la exposición, ¿verdad? Vale, bueno, pues ahora Iván Forero, activista, nos conocimos en una manifestación en Aluche, delante del Centro de Internamiento de Extranjeros, que es otro anacronismo que tenemos en un país democrático. Me gustaría que hablaras así muy por encima, porque es algo que se ignora, se habla mucho de los refugiados, pero no se habla de estas personas que están detenidas sin ningún tipo de acusación ni delito. Iván Forero, como os explicaba, también ha sufrido la persecución y la amenaza de muerte, ha sido opositor político en su país y ha tenido que dejar Colombia pues, para salvar la vida. Entonces habla de una experiencia en primera persona. A ver, el cargo exacto del CEAD es... Miembro del CEAD y ya está. Miembro del CEAD, de acuerdo. Meternos con Carlos. Bueno, pues nada, adelante Iván, que tienes muchas cosas que contarnos. Vale, buenas tardes a todas y a todos.
y agradecerles pues una vez más que esta ciudad demuestre que hay mucha más gente con la voluntad de acoger, de solidarizarse, de hacer posible que eso que esta facultad construye, acercar cada vez más el derecho a la justicia. No siempre el verso del derecho es la justicia. Y creo que ese es el desafío que tenemos hoy por hoy, y en estos 20-25 minutillos pues vamos a tratar de situarnos frente a la realidad, pues un poco de la situación de los refugiados en el planeta. Siria es un caso que nos lacera todos los días en los ojos cuando vemos el noticiero, en los oídos cuando oímos la radio, a través de la propia piel cuando ya podemos contactar en directo con compañeras, compañeros que logran, quizás muchas veces sintiéndose privilegiados y a veces culpables. Los refugiados arrastramos un sentimiento de derrota personal muy profundo. Y mucho más si has estado vinculado a dinámicas sociales, políticas de transformación, porque lo que el exilio significa, lo que el refugio significa, es que ya el proyecto alternativo no se ha podido construir. Y es un poco pues lo que está de fondo también de estas cosas. Yo quería, antes de empezar, a lanzar algunas ideas gruesas de lo que significa hoy lo que llamaríamos la crisis del derecho de protección internacional, o la declaración de defunción por parte de los países, particularmente tanto en Europa como de los Estados Unidos, que han declarado la defunción del derecho de protección internacional, cargándose una de las figuras más importantes que salieron fruto precisamente de ese shock que vivió la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial. Y tras de ello pues quedaron muchas personas, cientos de miles de personas en Europa, que, como bien recordaban aquí, los que no alcanzaron a irse a Siria, en el caso de los griegos, muchos otros tuvieron que cambiar de país y después, con un temor muy grande, nunca pudieron retornar a su país de origen. Y quedó una masa de personas sin ciudadanía, sin derechos, sin posibilidades de reconstruir su proyecto. Y es en ese contexto en el que afortunadamente hubo juristas, organizaciones de la sociedad civil y estados en una disposición de poder proteger a estas personas. Y de ahí salió la llamada Convención de Ginebra de 1951, que es la primera que ampara ese derecho de reconocer que estas personas que tenían ese fundado temor de no poder retornar a su país de origen, pues pudieran ser acogidos en una protección especial que les asemeje a cualquier otro ciudadano del país donde están residiendo, donde se les, digamos, finalmente piden esa protección internacional, y el Estado correspondiente, a nombre de Naciones Unidas, le otorga esa garantía de una estabilidad jurídica para poder rehacer su proyecto de vida. Pero antes de eso, nosotros en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado hemos hecho un pequeño vídeo muy cortito como para sensibilizar frente a esta particular situación, esta coyuntura que estamos viviendo, de que ha convertido el Mediterráneo pues realmente en una fosa terrible. Vamos a ver el pequeño vídeo y luego comenzamos ya a hablar un poquito más. ¿Se escucha? 29, 28, 25.000, 24.000, 20.000, 20.000 a la 1, a las 2 y a las 3. Adjudicado al Estado miembro en 20.000 personas. Felicidades, felicidades. Es un lote de cuota extraordinario, compuesto por 10 machos, 9 hembras, varios niños y todos en perfecto estado de salud. 3 amas de casa, 4 ingenieros, 6
maestros de escuela y, como no, 3 embarazadas con doble regalo. Vamos, muy bien, muy bien. Anímense, señores y señores. Esto es un chollo y todo proveniente del centro de África. Vamos con el siguiente lote. Este lote, maravilloso lote de Asia. 20.000. ¿Han oído 20.000? 20.000. Vamos, señores. 20.000 a mi derecha. Anímense, señores y señores. Abren sus puertas. 20.000 personas. 20.000. 18.000 personas. 18.000 personas. No es nada. Sí, muy bien. 18.000 personas. 17.000 por aquí por mi derecha. 15. Anímense. 14.000. Bien, a ver si logramos. Las dimensiones que hoy tiene la crisis de las personas, en realidad no es la crisis de las personas refugiadas, sino es la crisis del derecho de protección internacional. Y las cifras de las que estamos hablando es que hemos llegado prácticamente a 70 millones de personas en el planeta que están solicitando protección internacional. No es solamente la crisis del Mediterráneo, que ya en sí misma es muy grave, si no viéramos de conjunto toda la serie de conflictos que se están dando en el planeta, pues nos muestra pues estas dimensiones a las que estamos llegando. Y normalmente las causas de fondo del por qué la gente tiene que salir, yo creo que hemos oído en tu testimonio una descripción muy clara de qué es lo que sucede, cuáles son las raíces de esta salida masiva de personas refugiadas, llegando casi a la misma cifra que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy podríamos decir que los principales países que están generando justamente esta salida masiva de personas refugiadas, pues uno es Siria, con casi 5 millones de refugiados, es decir, y después seguiría otro país como Afganistán, que viene arrastrando también una guerra desde hace tanto tiempo, que continúan saliendo refugiados. De hecho, muchas de las personas solicitantes de protección que están en Grecia o que llegan a través de Italia o que están por distintas rutas, normalmente están llegando muchas personas de Afganistán o están llegando refugiados afganos que primero estuvieron de refugiados en Pakistán y ahora quieren buscar una alternativa o mandan a sus hijos para poder rehacer un proyecto de vida en Europa. Pero países como Somalia, que también vive una situación muy particular, ¿no?, de desestructuración, de Estado fallido, países como Sudán. Si viéramos todo ese cuerno de África, prácticamente en este momento está sufriendo exactamente las mismas condiciones. ¿Qué está debajo de estos conflictos? Pues debajo de estos conflictos están las inmensas riquezas que estos pueblos tienen. Cuando no es unas causas como el petróleo, como el coltán, los diamantes, el agua, la plata, vías geoestratégicas para corredores de comercio internacional, posibilidades de acuíferos que en el mediano plazo van a ser estratégicos para determinadas regiones, como puede pasar en el norte de Mali, o situaciones de persecución por distintas razones en términos de violación de los derechos humanos, como puede ser, por ejemplo, lo que está ocurriendo en muchos de los países del África Occidental, donde se ha declarado una persecución a el derecho a la libre orientación sexual de las personas.
Aquí estamos teniendo casos, por ejemplo, de senegaleses que están llegando y que están huyendo de una situación de persecución por la orientación sexual, por ser homosexuales, o ha ocurrido recientemente con varios casos de personas que están llegando de países como Honduras, como El Salvador. Ya no son los refugiados de la guerra de aquella época, sino de otro tipo de violaciones, o países como Colombia, donde quizás es de los países que mayor cantidad de desplazados internos tiene. Las cifras bailan de 8 millones hasta 12, probablemente desde los organismos de derechos humanos con los que yo he trabajado, pues la cifra se acerca más a los 12 millones de desplazados internos, y de esos 12 millones también han salido del país. La diáspora colombiana es de 6 millones de personas en el planeta. Esto nos plantea pues un desafío muy grande, porque las personas solicitantes de protección no solamente son las que huyen de las guerras, también hay diversas dinámicas de situaciones que están llevando cada vez más a que personas no encuentren condiciones para garantizar el derecho a la libertad o el derecho a la vida y tengan que salir a buscar alternativas. Pero en el fondo, esto que surgió como una respuesta importante de postura ética en defensa de la vida y la libertad de los seres humanos, que es la Convención de Ginebra, que luego se amplió a muchas más personas, porque la Convención de Ginebra solo hablaba exclusivamente de la gente refugiada en Europa. Pues un poco más adelante, en el año 67, se hizo el Protocolo de Nueva York, que ya amplía un marco jurídico de protección a cualquier ser humano que en cualquier lugar del planeta tenga una persecución, tenga un fundado temor y por tanto de no poder vivir en su país y poder ser protegido. Es nada más ni nada menos que el desarrollo del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estamos hablando de, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Es un derecho humano. Y como bien decían aquí, no solamente es lo que hizo Siria. Yo recuerdo en la coordinación del Foro Social Mundial que hicimos en el año 2006 en Madrid, en Rivas Vacia Madrid, trajimos el testimonio justamente de una mujer palestina que llevaba casi 40 años refugiada en Siria. Y ahora, de los 5 millones de refugiados sirios que han salido del país, pues un país como el Líbano, en las condiciones que tiene el Líbano, tiene casi 1,5 millones de refugiados sirios. Y muchos de esos refugiados justamente son palestinos que han vuelto a ser revictimizados otra vez y que vuelven a buscar a sus viejas familias a ver si logran reencontrar un proceso. Pasa en Jordania, donde hay cerca de 670.000 refugiados sirios. Estas dimensiones también nos muestran, cuando vemos en lo que se mueve de las rutas de llegada hacia Europa, y uno comienza a examinar pues estas diversas rutas que existen. A ver si esto nos funciona el ratoncillo. Bueno, si no, por acá con el otro. Esta frontera del este, fíjese que la mayoría de las personas que están llegando entre enero y octubre del 2006, unas 1.196 personas, las nacionalidades mayoritarias fueron Vietnam, Afganistán y Ucrania. Hoy por hoy, en el barrio donde yo trabajo en un barrio que se llama La Lóndiga, en Getafe, que justo es donde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado tiene un centro de refugiados, quizás de los más grandes que hay en España, que tiene una posibilidad de albergar hasta unas casi 200 personas cada 6 meses, que es el tiempo que dura el tiempo de acogida primario. Pero últimamente están comenzando a llegar no al centro de refugiados, sino por otras rutas, abuelas ucranianas con sus nietos. Pero no escuchamos de la guerra de Ucrania, no sabemos de lo que allí se está cocinando.
Si ya profundiza, sí, evidentemente. Pero lo primero que vemos es que detrás del rostro de cada refugiada, de cada refugiado, hay un rastro. Y ese rastro normalmente tiene que ver pues con condiciones de violaciones graves a los derechos humanos que se están cometiendo en su país de origen. Y esta es una realidad que va creciendo. En el caso de esta otra llegada, la ruta del Mediterráneo Este, pues mayoritariamente sirios, afganos, iraquíes, que siguen saliendo muchas personas de Irak también buscando protección internacional. Porque lo que hemos ido viendo es cómo cada país que se afecta con este tipo de guerra entra en una vorágine en la que finalmente no se estabiliza y pareciere que la intencionalidad es que no vuelva a reconstruirse un Estado. Les llaman estados fallidos. Y cada vez vamos acumulando más estados fallidos. Y en esos estados fallidos, ¿quién gobierna? ¿Quién decide? ¿Quién define? Esencialmente las políticas de interés de los grandes conglomerados económicos, las transnacionales, que son las que van poniendo ritmo a cada inversión y van garantizando los niveles de desplazamiento de población que requieren, de mano de obra que ya no les sirve o la que van a incorporar para finalmente generar una dinámica realmente terrible, donde las personas terminan convertidas en mercancías. Si cogemos la ruta de, por ejemplo, la de Apulia y Calabria, en el caso de Italia, pues la mayoría de las personas que han ido llegando por esta ruta previamente a través de Lampedusa, recordemos, pues tiene que ver con lo que por mucho tiempo se dio en el caso de Libia, de crear un cordón sanitario para evitar que las personas que venían pidiendo protección internacional del centro de África, de los conflictos desatados también por este mismo tipo de procesos de inversiones transnacionalizadas o por procesos que se han ido dando y podíamos ir acumulando conflictos uno y otro similares. A veces hablamos de los tres cocos, por ejemplo, Congo, Colombia, coltán, y podríamos medir las dimensiones que tienen desplazamientos forzados y en expulsión de población cada uno de estos cocos. En el caso de Libia, recordemos que cuando estalla todo el conflicto, estaban casi 250.000 personas con estatuto de refugiado de Naciones Unidas protegidas en el territorio libio, justamente para que no llegasen a Europa. Y allá había pues muchísimas personas somalíes, eritreos, sudaneses, que en el momento en que estalla son víctimas nuevamente de la situación, tienen que huir hacia Túnez, en Túnez no se les da protección y finalmente no les queda otra alternativa que tirarse al mar y entrar en esta lógica tan terrible de llegar a Lampedusa. ¿Recuerdan aquellas imágenes de casi 25.000 personas en un puerto de una pequeña isla de 5.000 habitantes? Pero las personas que llegaron ahí no se quedaron. La respuesta que dio Berlusconi ante las protestas del pueblo lampedusano fueron inmediatas. Fue recoger las personas, meterlas en barcos. Eso sí, ¿a dónde las entregaron? Unas las entregó a la mafia calabresa, a la Nangreta, que es la mafia que maneja todo el negocio de la heroína en Europa. Y la otra parte se la entregó a la mafia napolitana, a la camorra napolitana, para los cultivos de tomate. Entonces ya no solamente es el desastre de lo que significa la inviabilidad de reconstruir los estados, de parar esta dinámica para poder restablecer el proyecto de vida original. ¿Cuándo termina la vida de los refugiados?
Y podríamos decir, dentro de esta magnitud del mundo del refugio, también tenemos realidades específicas como la Palestina, por ejemplo, donde hay gente que lleva tantos años, prácticamente los primeros refugiados, que comienzan a salir desde los años 30, después en los años 40, y ha sido un permanente acumulado a medida que va avanzando pues la construcción no solo del muro, sino de la ocupación sistemática que Israel va haciendo de los territorios palestinos. Esta dinámica, podríamos decir, pues ha traído 2 o 3 consecuencias a medida que se fue modificando las legislaciones internacionales. Porque a medida que se fue cambiando la Convención de Ginebra, que dice claramente que una persona puede solicitar protección internacional desde el propio país de origen. En las dictaduras del cono sur latinoamericano, en el caso de Chile, la Embajada de Suecia abría las puertas en Santiago para que personas perseguidas pudieran entrar en la embajada y desde ese mismo momento tenían protección. Y por tanto podían salir del país con garantías. Pero una de las modificaciones legislativas que se ha hecho en el marco de las políticas de asilo, refugio y migración de la Unión Europea y particularmente las modificaciones a la ley de asilo en España llevaron justamente a que solamente se puede pedir protección internacional en frontera. ¿Y cuál es la principal frontera en el Reino de España para pedir protección? Barajas. La mayoría de refugiadas y refugiados que llegan a pedir protección internacional en España llegan por Barajas, no por el sur. Y este es un problema grave, porque lo que hace es que si las personas ya no pueden salir inmediatamente a pedir protección desde su país de origen, se ven sometidos a este terrible tránsito en el que se convierte en un camino de muerte, a veces más indignificante, mucho más oprobioso y en peores condiciones de perder la vida que mantenerse en la guerra, que mantenerse en el país, que mantenerse en el conflicto. Entonces me parece que comenzamos a ver claves mucho más profundas de lo que está significando una serie de acuerdos que han hecho que al final, hoy por hoy, la vida humana se haya convertido en una mercancía. Pero es aún más grave cuando estas realidades del conflicto, de las guerras, de las persecuciones, se mezcla con las personas que en esa búsqueda de una alternativa de vida, que al no tener condiciones materiales para conseguir trabajo, para poder sobrevivir, pues no les queda otra alternativa que emigrar a buscar alternativas. Y entonces se hacen flujos mixtos, que es lo que está pasando. En una patera, pues muchas veces las personas que llegan, y estoy pensando en muchísimos de los flujos que se dieron, de la gente que huía. Antes el Sahel ha tenido siempre una libre circulación de personas. Hay un tratado de Cotonú desde 1984 que permitía la libre circulación de las personas por todo el Sahel. Pero a medida que fue apretando las políticas de la Unión Europea, pues fueron condicionando y haciendo tratados bilaterales para ir impidiendo que la gente migrara. Pero no es solamente al que migra, sino también a los que están solicitando protección internacional. Y esto es importante tenerlo claro. Porque ¿cuál sería la diferencia real entre la persona que huye por razones que llaman políticas, por persecución, y la persona que se ve necesitado de huir también de otra manera, porque dice, no, usted huye voluntariamente? Y es cierto, usted toma la decisión. De hecho, en el África negra la decisión se toma de modo familiar, y es la familia la que decide cuál de los chicos o chicas va a salir a migrar. Hay una decisión y hay una voluntariedad.
Cuando llega una guerra no te da tiempo. O cuando en mi caso, como defensor de derechos humanos, que me dedicaba a una investigación sobre los crímenes del Estado colombiano en los últimos 40 años, pues cuando llegaron los militares a nuestras oficinas para querer impedir que el proyecto se desarrollara, y la continuación después de amenazas, de persecución, hasta que finalmente te hacen la vida imposible, pues al final ya dices, aquí ya no queda otra. Y afortunadamente hay entidades como Amnistía Internacional y muchas otras que tienen programas de protección que favorecen que estas personas podamos salvar la vida temporalmente y por lo menos pensar en rehacer el proyecto de vida. Bien, si mirásemos en Europa en este momento las cifras últimas, en el caso de España, que se hablaba de los reubicados, que son personas que ya estaban en Europa, en el caso de Grecia e Italia, y que han sido reasentadas a España, de los 745 reubicados y los reasentados en España 289. Fíjese, son personas que ya estaban con cierta protección. Por ejemplo, se han traído personas del Líbano que ya están en una condición de solicitantes de protección, pero que se pueden reubicar en Europa. En el caso de la Unión Europea estamos hablando de que ha habido 11.938 reubicados y reasentados 13.968. Pero también tenemos que contar pues, lo que ha significado estas muertes que van creciendo en el caso del Mediterráneo. Si vemos cómo se ha ido incrementando esta terrible cifra desde el año 2000, pues es terrible. Yo creo que se ve bastante claro cómo hemos ido convirtiendo el Mediterráneo en una terrible fosa de indignidad. Yo quería referirme también, o por lo menos dar una clave de qué pasa con el proceso de las personas que vienen a pedir protección internacional. Es increíble que de la cantidad de personas que llegan a solicitar protección, ¿a cuántos finalmente se les otorga? Como para tener una idea de forma global, podríamos decir que en las últimas décadas, las últimas 10 décadas, las últimas 5 décadas, si viésemos un cuadro, este cuadro viene a partir del año 2002, pero si fuésemos un poco más atrás incluso, podríamos decir que ha habido un promedio de alrededor de 4.500 solicitantes de protección internacional por año. Y de esos 4.500 que solicitan, claro, hay que hacer un trámite para ver si finalmente se le acepta o no. Cuando llegan a través de frontera, en el caso de Barajas, hay 72 horas para definir si la persona la dejan entrar o no. Y eso es un drama. Porque, claro, hay muchas condiciones y eso significa, en el caso nuestro como CEAR, tener un equipo jurídico permanente en el aeropuerto para atender ese proceso de solicitud. Y luego comenzar a mirar las condiciones, que efectivamente es veraz la historia que trae la persona, que las condiciones que trae realmente son las que dice, es decir, es un proceso que se establece. Pero podemos decir que de la mayoría de gente que viene a pedir, a solicitar protección internacional, el número que finalmente tiene, pues es muy pequeño, no llega a más de 100 casos por año, de 4.500. Y muchas veces de esas personas a las que se le otorga protección no necesariamente puede ser refugio. Hay otros mecanismos de protección humanitaria que no necesariamente son refugio. Estatuto de refugiados. Y por esa razón, pues es importante ver cuál es ese camino que se va dando desde que solicitas y tienes esa puerta de o es denegada, y cuando la deniegan implica volver a recurrir y un trámite, y en el fondo para la vida del refugiado es como tener la vida entre paréntesis una y otra vez más. ¿Estás seguro? Porque en el momento en que te otorgan ese mandato de protección no pueden devolverte. Existe en la Convención de Ginebra un mandato de no devolución.
Y esa es la diferencia con el migrante. El refugiado, la persona solicitante de protección internacional, no puede ser retornada a su país de origen en ningún caso. Y cada vez que se han dado situaciones, y en Ceuta y Melilla las tenemos de manera a veces reiteradas, pues son graves violaciones al derecho internacional de protección. Y por otra parte, una vez pues es aceptada el mecanismo de protección, pues viene un tiempo de acogida temporal que dura unos primeros 6 meses. Por esa razón existen en distintas partes del Estado español pues centros, sitios de acogida que permitan un proceso primero que es muy complejo de cómo acoger a personas en términos de idioma, en términos de traumas psicosociales que traen arrastrando de las condiciones que han vivido, de la posibilidad de volver a establecerse. Los 3 primeros meses es un proceso de respirar y volver a situarte en la nueva condición en la que estás, y a partir de ahí ya comenzar a pensar cómo voy a restablecer mi proceso acá. Y en los siguientes 6 meses se comienza un proceso hacia la autonomía, de poder buscar un sitio, como bien decías, las dificultades que hay para vivienda. Es espectacular. Nosotros tenemos una unidad que se dedica, de compañeras, compañeros, a buscar viviendas para poder garantizar que efectivamente se les alquile a las personas refugiadas. Y hay casos en los que es muy difícil lograr ubicarla. Es que yo no sabía que la persona traía velo. Es que no tengo garantía de que me lo cuiden. Porque es que además todo esto se da en el marco de la crisis, entonces comienza a darse problemáticas muy complejas. Yo sé que aquí en Valladolid no pase. En Getafe lo hemos ido también intentando resolver, no solo con el centro de refugiados, sino después cómo ir negociando con el propio ayuntamiento, que pueda haber una unidad con la empresa de vivienda del ayuntamiento, buscar fórmulas que ayuden para que realmente las personas puedan tener un techo, que es básico para el restablecimiento, y comenzar a buscar alternativas de trabajo, claro. Durante ese periodo, ese primer periodo de acogida, pues va a haber un apoyo que se hace a través pues de los fondos europeos, Ministerio del Interior, la propia dinámica de la ciudadanía, y yo creo que aquí es donde es muy importante ir construyendo estas redes de trabajo que permitan ir, digamos, desatando las dinámicas de solidaridad, de procesos comunitarios que puedan ayudar a restablecer hasta que finalmente ya se iba pues ya un proceso de autonomía definitiva. Bien, no me voy a meter con lo que significa este proceso de construcción del derecho internacional en materia de protección, pero sí volver a plantearnos como por dónde podemos trabajar. Yo creo que sensibilizados frente a las dimensiones del drama que tenemos, pues es importante, creo que la respuesta de esta tarde es evidente, que queremos saber más, y saber más no solamente de por qué y cómo se da ese drama de la situación de los refugiados, sino qué podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras. Lo primero, informarnos, porque hay muchísima desinformación, muchos rumores, y los rumores lo que hacen es crear miedos, y con el miedo viene el estereotipo, y con el estereotipo viene el ponerle ya como una etiqueta a las personas, y finalmente nos vamos separando, y lo que va generando es una situación que finalmente hace imposible un proceso de integración de las personas, cuando no, ya no de ni siquiera coexistir, sino se puede convertir en un espacio de hostilidad. Ya vamos viendo cómo se ha ido llenando Europa nuevamente de muros, de alambradas. Qué distancia tan enorme de lo que hizo un hombre como Pablo Neruda cuando, viendo el drama de los refugiados y refugiadas del Estado español, en esas condiciones en las que estaban,
puso un barco, el Winnipeg, a disposición de estas personas para llevárselas a Chile. 2.500 personas salvaron su vida en el Winnipeg. Informarse, liberarse de los prejuicios, contarlo en casa, con los amigos, con las amigas. Es decir, realmente tenemos que crear una especie de red antirrumor. Hemos ido generando una dinámica muy particular, que los medios, la tele, los miedos van generando como una dinámica de temor, de miedo. Y el miedo es el que finalmente es el que lleva a generar estas actitudes más de conflicto. Denunciar también lo que esto significa cuando hay discriminación. No hay que dudarlo, hay que denunciarlo. Consultar con organizaciones que están haciendo trabajos, vincularse a esa dinámica. Yo creo que es un buen momento para organizarnos, es un buen momento para elevar esta capacidad que tiene histórica los pueblos de España, las comunidades, los barrios, las universidades. Yo creo que hay un tejido fabuloso, muchas más personas con capacidad de transformar las cosas. El desafío que tenemos es cómo articularlo, cómo generar una dinámica. Miren, la cantidad de refugiados que han llegado a Europa, o los que han logrado llegar a Estados Unidos o a Canadá, es infinitamente muy pequeña respecto al volumen realmente de los refugiados. Y uno dice, bueno, ¿cómo hacen países como el Líbano, como Jordania, muchas comunidades, incluso en el caso de Turquía, porque Turquía es un país enorme, con un montón de conflictos dentro, con una realidad mucho más compleja y que va a tender a complejizarse mucho más? Todas sabemos de planes que hay estratégicos para sacar mucha más cantidad de población, por ejemplo, kurda refugiada en Alemania, que piensan volverlos a un nuevo territorio, probablemente un nuevo Kurdistán, y ahí hay una serie de proyectos muy preocupantes de lo que va a significar romper un pedazo de Turquía, un pedazo de Irak, un pedazo de Irán y de Siria, para poder restablecer un nuevo proyecto que tiene muchísimos visos semejantes, parecidos a lo que se ha vivido con el caso de Israel. Y yo creo que tenemos que, como ciudadanas, como ciudadanos, informarnos y a partir de ahí organizarnos. Desde luego que tras la causa, en un caso concreto como el de Siria, de mantener las guerras, de alimentar las guerras, evidentemente que la guerra ya es el último camino. Sería terrible que volviésemos en Europa a seguir dejándonos entrar en esa batahola en la que estamos viviendo. Tenemos una espiral muy peligrosa. Y yo creo que el derecho de protección internacional es digno de defenderse. Y el derecho de protección internacional está amenazado. Y las únicas y únicos que podemos defenderlo somos los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a los propios refugiados. Desde Estados Unidos no nos vienen noticias muy halagüeñas. Y ya vemos que incluso importantes transnacionales han salido a decir: yo contrato 10.000 refugiados y ya está. Y aquí tenemos noticias hasta que el Hogar Social de Madrid ha ido a hacer boicot en esos establecimientos por contratar, son transnacionales, por contratar personas refugiadas. Evidentemente que va a depender de nosotras y nosotros. Yo estoy seguro que este Valladolid, que esta Castilla, en todo lo ancha que es, seguramente va a dar un do de pecho
en este camino de hacer que este derecho realmente se materialice. Sabemos que no es fácil, pero el camino, los derechos nunca los han regalado. Los derechos se conquistan luchando. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos, enorme. Y desde SEAR les agradecemos pues todos los gestos que se han venido construyendo en esa dirección. Entonces muchas gracias y nos habilitamos a un diálogo rico, sustancioso, para no cansarles con estadísticas, con tal. Yo creo que el centro va por ahí. ¿Cómo construimos una ciudadanía que tenga la capacidad de hacer que este derecho, que es el derecho de solidaridad más básico, lo podamos resolver?